Y estoy aquí con mi querido tocayo Pedro Alonso para... estamos ante los últimos pues es que iba a decir 2 meses, pero diciembre me gustó para que se vaya a partir del día 12. Y de aquí todavía tenemos un par de fines de semana largos, con todas sus consecuencias de inactividad. Y en ello, ¿cómo ves el panorama, Pedro? Pues buenos días a todos. Antes que nada, yo creo que compartirás conmigo que pues hace algunos años, no tantos, el mes de diciembre carecía de información, ¿no? Bajaba, y de hecho ocurre todavía, pero también cada vez más, por lo menos en los temas que yo trato, que tratamos todos los días, la información es importante, ocurre, está ahí. No se puede uno ir así tan simplemente de vacaciones como antes podíamos hacer, ¿no? Sí, van a haber muchas cosas. Yo creo que para empezar, pues está, yo diría, este tema que nos ha traído de arriba a abajo todo el año, que es la famosísima tasa de interés. Y no es gratuito, ¿no? O sea, la tasa de interés al final es el precio del crédito. Y este planeta funciona por el crédito. Así de ¿sí? sencillo. O sea, los mercados accionarios, por ejemplo, que son glamorosos y todo el mundo habla del Dow, de la bolsa y del Standard & Poor's, etcétera, eso que ven todos los días es el saldo de una operación, nada más. El dinero que le llegó a las empresas por colocar sus acciones en bolsa, pues ocurrió un día, hace tiempo. Y ahí tuvo un efecto positivo, por lo general, para quien vendió parte de su negocio, ¿no? Pero todos los días se necesita flujo, y eso aquí en el planeta se llama crédito. Por eso digo, el mundo funciona porque hay crédito, ¿no? Entonces, la tasa de interés es un elemento vital para que las cosas funcionen aquí y en China, literalmente hablando. Cuando a veces oímos que la tasa de interés se mueve 1/4 de punto, 1/8 de punto, a veces parece muy poco, ¿no? Pero yo digo que esos movimientos en esas variables son como cuando se dice el mar, el océano Pacífico le come todos los años 2 centímetros a la Tierra, ¿no? Y pues sí, 2 centímetros es muy poquito, si lo medimos aquí en una regla y aquí en pequeñito, pero si multiplica esos 2 centímetros por el largo, digamos, de la costa del Pacífico en América, pues el impacto es brutal. Es igual, cuando la tasa de interés o un tipo de cambio como el dólar se mueven 2 centavos o 1/4 de punto, el impacto en la operación general de la economía en el planeta Tierra se altera, y se altera en serio, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este año, pues por eso tan pendientes de ello, no porque me encante el tema, preferiría hablar de fútbol o de música, ¿no? Pero o decir que la economía mexicana va a todo dar, que no, pero pues yo me dedico a caminar en el fondo del río, ¿no? Yo siempre digo eso. Cuando uno camina por el fondo del río, sabe cuál es el cauce del agua. No hay que fijarse en el agua, pues el agua cambia cada 30 segundos. El lecho del río es el importante. Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Fijarme en ese tipo de cosas. Por eso me interesan algunos temas. En fin, bueno, la tasa de interés depende de muchas cosas. Finalmente depende de la expectativa que la gente tiene sobre lo que puede pasar en la economía y en otros temas como la política, por supuesto. La semana pasada, el viernes, como suele ocurrir con todos los viernes primeros de cada mes, se publicó en Estados Unidos la tasa de desempleo y el número de empleos creados. El número de empleos que se crearon en octubre fue de 271,000, así como suena, y es brutal, ¿verdad? Rebasó todas las expectativas. Yo diría que los más optimistas andábamos en la zona de los 200,000 empleos, que quedó evidentemente muy atrás. Esto tiene que ver, por supuesto, con que en los 2 meses previos la creación de empleos había disminuido de manera importante, ¿no? Digamos así, números redondos a números de 150,000. Y viene el fin del año y las tiendas necesitan más personal,
los restaurantes también, toda la actividad. Fíjate que yo iba a decir algo como esto que tú estás comentando. Creo que la importancia del número, o sea, de los 271,000, que sí, a pantalla, la importancia es que en realidad todas las áreas de actividad económica en Estados Unidos crecieron, unas más, otras menos. Por ejemplo, los que más crecieron es healthcare, ¿no? Temas de cuidado de la salud, ¿no? El crecimiento de la industria de la construcción en empleo es muy importante también. Estamos hablando de 130 y tantos mil empleos creados en un año. El único sector que no crece en empleo, que decrece en empleo, es el de la minería. Y la razón por la que esto ocurre es porque en la minería se incluye la extracción de petróleo. Así son las cuentas nacionales en todos lados del mundo. Y por lo tanto, bueno, sabemos que el precio del petróleo ha bajado como ha bajado. Y esto, bueno, pues implica que la industria se va achicando, temporalmente o no, pero se va achicando. Aquí perdieron 5,000 puestos de trabajo en este mes y en el año llevan casi 110,000 perdidos, ¿no? Entonces, pues pero es el único, es un sector muy focalizado por una razón muy clara. En todos los demás hubo crecimiento. Por eso digo, es más allá de los 271,000, es la, yo diría, expansión de este efecto. Junto con el dato del número de empleos creados, se publican dos más que me parecen importantes. Se publican varios, pero digamos que para sintetizar, hay dos más. Uno es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo llegó a 5%. No hay que perder de vista que hace 3 años estaba en 10, ¿no? Entonces, bajar 5 puntos en tan poco tiempo en la tasa de desempleo es un logro impresionante realmente. La Reserva Federal varias veces ha comentado, o comentó en el pasado por lo menos, que el desempleo, cuando llegara más o menos por estos rumbos, podía pensarse que está la economía norteamericana en condición de pleno empleo. El pleno empleo no quiere decir que nadie esté desempleado, es una condición, digamos, teórica, pero muy importante para la conducción de la política económica en general. Bueno, llegó a 5%. Las estimaciones de largo plazo de la Reserva Federal es 4.9, prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es un dato muy importante porque es algo que todos habíamos venido siguiendo en este tema y que pues habla, sin lugar a dudas, del dinamismo de la economía. O sea, yo creo que si habían dudas de la recuperación en aquella economía, pues ya los datos, últimos datos, pues tiran por tierra la sospecha, ¿no?, de la debilidad. Y otro dato que me parece importante es lo que ganan por hora los norteamericanos, ¿no? En promedio, por supuesto. El salario por hora, las ganancias por hora, como le dicen, para los trabajadores son de 25, ahorita ya son de $25.20. Y se habían estancado desde hace varios meses en la zona del 24.90, cosas por el estilo, ¿no? Esto implicaba que no había crecimiento en el salario y eso era una preocupación, porque al carecer de crecimiento en el salario, pues de lo que estás hablando es que aunque haya mucho empleo, aunque la gasolina haya bajado, el ingreso no se está reflejando en el salario de los trabajadores y por lo tanto no hay la demanda que se quiere y por supuesto tampoco hay la inflación que se necesita. Así como suena, se necesita. Poquita, pero se necesita. Esto pues probablemente tranquiliza evidentemente esta inquietud porque ahora el salario ya empezó a crecer a niveles de 2,5%, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que sí, es muy probable que la tasa suba en diciembre, todo apunta a ello, ¿no? ¿Qué subirá hasta punto yo creo, exactamente. Lo primero es que me parece que ahora la discusión y la especulación va a girar de si sube la tasa o no, a cuánto sube la tasa y a qué velocidad, ¿no? Y ahí, bueno, si antes nada más teníamos que elegir una fecha, pues hoy tenemos una gama sobre la cual elegir, ¿no? A mí me parece que la tasa de interés va a subir muy despacio y me parece esto porque hay dudas todavía, aunque parezca que voy en contra de lo que dije hace un momento, pero no. Hay dudas sobre el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? No hay dudas sobre su fortaleza, pero sí del ritmo con el que puede moverse. Empezando por el tema del petróleo.
porque el petróleo, si bien beneficia por el lado de que bajaron algunos precios de energía en los países desarrollados, por otro lado también está causando estragos en las empresas del sector. Esos 109,000 empleos que se perdieron en el año o que se han perdido en el año, más los que se acumulen en estas semanas, pues no son cosa menor, ¿no? Y hay muchas empresas yo diría empresas e incluso localidades, ciudades, regiones que le están pasando mal en los Estados Unidos, ¿no? El asunto es que el petróleo difícilmente va a subir, ¿no? Yo lo digo por dos razones. Una, pues porque no hay el crecimiento que queremos en el mundo y por lo tanto no hay demanda ni razón, por lo tanto, para que suban los precios de la energía. Uno. Dos, porque alguna vez lo dijimos hace ya varios meses, petróleo hay en todos lados, ¿no? Entonces la oferta es abundante. Y ayer en la noche, cuando preparaba estas cosas de hoy, leí una nota, una declaración del ministro saudita de petróleo, ni más ni menos. Arabia Saudí es el productor más importante de petróleo del mundo, con un costo bajísimo de extracción. Entonces, pues los 50 o 40 dólares hasta el barril les hacen lo que el viento a Juárez. Afirma que ellos no tienen ninguna intención de aumentar su oferta. Ellos están dispuestos a mantenerse en este nivel de oferta y por lo tanto de precio, más allá de lo que le pase a sus ingresos. Lo que pasa es que los tipos son ricos, muy ricos. Entonces pueden aguantar un año, 2 años y luego vemos qué pasa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa señal a mí me dice claramente que pues el petróleo no tiene mucho para dónde menearse, lo cual es un efecto, hace un efecto terrible para países como el nuestro, porque carecemos del ingreso tan importante que ha representado y representa el petróleo. Por eso y por nuestra baja petrolera. Sí, claro. Además, ¿no? Nosotros no solamente tenemos un problema de precio, tenemos un problema de producción y de volumen en consecuencia. Esto, por supuesto, el mercado, todo esto lo lee el mercado rapidito, ¿no? El viernes, cuando se conoció el dato del empleo y después de haber escuchado a la señora Yellen que dijo que pues ella creía que era propicio, ¿verdad?, subir la tasa en diciembre, el dólar contra 6 monedas con las cuales se cotiza, se arma un índice, que es el índice que todos usamos en los mercados, pues simplemente el viernes subió 1.2%. Y regreso a lo que dije hace un momento. A lo mejor 1% puede parecer muy pequeñito en el dólar, pero el dólar resulta que es como la costa del Pacífico, ¿no? Se usa y está en todos lados. Todos comerciamos con ello. Todos los países tienen en sus reservas internacionales un tambache grande de dólares. Entonces, porque las reservas internacionales no se pueden hacer con lo que sea, solo se pueden hacer con dólares, con euros, con yenes y con libras y oro. Y con oro. Si usted quiere tener reservas internacionales con pesos mexicanos y reales brasileños, pues hágale como quiera, pero no son reservas internacionales. Entonces, el hecho de que haya subido el dólar así, aquí en México también se reflejó, bueno, pues altera la condición del comercio internacional, del crédito, y por lo tanto la tasa de interés va a empezar a tener una presión adicional para subir. Me pregunta el público. Pregunte el público. ¿Qué es lo que pasa con los dólares que se subastan en Banco de México para apoyar al peso y se hacen pesos? ¿Qué pasa ahorita que estás hablando de que no se pueden hacer reservas en otra divisa que no sea el dólar? O sea, mandan 400 millones de dólares que se traducen en pesos. ¿Esos pesos a dónde van? Los toma el Banco Central, es el dueño de los dólares. ¿Y? No pasa nada, los tiene adentro. Como pesos. Como pesos, sí. Ellos vendieron dólares, compraron pesos. O sea, no hay que perder de vista eso, ¿no? Toda operación en los mercados y en cualquier lado, digo, no me refiero a los mercados financieros, en el mercado de bienes y servicios. Cuando yo compro algo es porque mi contraparte lo está vendiendo. Y al revés, ¿no? En este caso, Banco de México lo que está haciendo es decir, yo aquí matizaría lo que dices para apoyar al peso. Realmente no es para eso, no sirve para eso, sirve para reducir el margen de especulación, vamos a decirlo así, ¿no? El peso se controla solo en el mercado. O sea, usted tiene mucha preocupación porque compre dólares. Mire, el dólar está ahorita en 16.70, ¿no? Yo estoy, y si usted cree que, por decir algo, a finales del año va a estar de 16.70 a 17, yo estoy dispuesto a venderle los dólares que quiera a 16.80 para que vea que soy cuate, ¿sí?
Por supuesto, nadie me va a comprar porque va al mercado y los compra en 16.70. ¿no? Ya. O sea, lo que está diciendo Pedro es, ni se metan. Pues sí, no tiene mucho. Solamente que tengan obligaciones de corto plazo en dólares. Claro, o sea, si usted tiene un hijo estudiando en Estados Unidos o en algún lado, a mí me ha ocurrido que hay que pagar la cuenta en dólares, pues hay que tener dólares, ni modo. Si le debe a la tarjeta de crédito en dólares, pues un día la va a tener que pagar, entonces mejor cúbrase. Pero ese es un motivo de transacción. Tener dólares por tenerlos es un motivo de especulación y ahí sí que cada quien se rasque con sus uñas. Así es. ¿no? Esta semana hoy se publica la inflación, ya debe haber salido, la del mes de octubre, porque se publica a las 8, no se me ocurrió verla. Pero debe estar sobre el 2.60 en términos anualizados, ¿no? 2.48. Y también el próximo miércoles, me parece, publica la actividad industrial, que ha sido nuestro dolor de cabeza este año, ¿no? Precisamente por el tema del petróleo. O sea, la actividad industrial está creciendo a niveles de 2%, que es terrible, pero en el lado de la minería, donde está la extracción del petróleo y lo que gira alrededor del petróleo, la minería está bajando 6%, y no por los precios de los metales, es por el tema del petróleo y lo que decía hace un momento Pedro, ¿no? O sea, nos falta precio y nos falta volumen. Donde es terrible es lo que está alrededor, los servicios alrededor de la minería, en este caso, repito, alrededor del petróleo. Ese sector ha caído 25% en el año. Sí. Y es así como, pues para sentirse mal. Vivos con la construcción, está bajando el ritmo, a mí me preocupa mucho por el impacto. La construcción y particularmente la edificación de vivienda impacta a 35 ramas industriales. Es un termómetro. Y crea empleo, y ha estado cayendo, pues evidentemente, pues porque la confianza del constructor en la economía también ha venido cayendo. Hasta ahí las cosas. Vamos hacia un final del año en el que en el último, por cuestiones de carácter estacional, va a aumentar el consumo, y con esto también va a aumentar el endeudamiento, y hablo de ustedes a nivel particular, a nivel privado. Yo les pido, por favor, tengan mucha cautela con el crédito de plástico, con las tarjetas. Tengan mucha cautela con el Buen Fin. Compren de aquí a fin de año lo que verdaderamente haga falta y lo que también esté al alcance de sus posibilidades. No compren presentes o futuros dolores de cabeza. No compren obligaciones que no puedan ser susceptibles a ser cumplidas. No se metan en problemas. Es preferible necesitar menos en momentos en donde seguramente usted estará pensando qué es lo que hay que hacer con su dinero, con su aguinaldo, con su esfuerzo del año, con sobre todo gastos que verdaderamente representen un grado de valor para ustedes o para sus familias. Por favor. Y sobre todo con la expectativa de que la tasa de interés va a subir. Claro, ¿no? Claro. Mucha gente me pregunta, oye, ¿es buen momento para meterse a una hipoteca, etcétera? Vean bajo qué tasa se está haciendo la operación. Sí, ¿en qué términos? ¿no? ¿En qué términos? Si hay una tasa variable, en una tasa variable no pueden ustedes prever, ni el señor ni yo, podemos prever el futuro. Pudiera tener un crecimiento ponderado y acotado a un cierto techo, o se puede ir a las nubes. Esto ya pasó, esta película ya la vimos y hay que tener mucha cautela en ello. Gracias como siempre, Tocayito. Gracias a ti. Gracias, Pedro Alonso, y nos da a conocer un segmento muy importante de lo que está pasando en México y en el mundo, y sobre todo de lo que esperamos para las próximas semanas. Vamos a hacer un corte.